A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. 40 años de retorno a la vida democrática es un tema que se lo está tratando en los diferentes medios, analistas, políticos, protagonistas, estudiantes. Bueno, yo diría que no habrá con seguridad un pequeño colectivo, e incluso familiarmente hablando, que unos no recuerden, que dejen de recordarlo, pues los abuelos, los padres, otros que participaron en algo, otros que estuvieron presentes, otros que aquel sábado 10 de agosto de 1979 estuvieron frente al televisor. La televisión, hablo desde el punto de vista técnico, ya en la época, periodístico, por supuesto, empresarial, ni se diga, y ya tenía presencia en el Ecuador con características muy importantes. Los ecuatorianos avanzamos en materia de tecnología para la señal de televisión respecto de nuestros vecinos, de largo. Nuestros vecinos comenzaron a igualarnos, si cabe el término, con las telenovelas, y no solo los vecinos inmediatos, me refiero a los colombianos, los venezolanos. TV Caracas Venezuela, por ejemplo, usaba la televisión para sus telenovelas. Los vecinos colombianos para la radio nos llevaban una ventaja impresionante. Pero ¿por qué digo esto? Porque a través de estos medios fuimos testigos unos, otros seguramente muy niños, y por supuesto muchos protagonistas. 1979 se juramenta como mandatario el presidente Jaime Roldós Aguilera, acompañado de su binomio, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Pero cuando hablamos de retorno a la vida democrática, debemos considerar varias cosas que incluso nos obliga a hacer ejercicios comparativos, cómo sale uno de un totalitarismo, de una dictadura, y cómo se tiene que reinstitucionalizar el país. Diríamos, ¿por qué lo uso al plural? Porque con muchos ciudadanos hablamos de esto. Es decir, como que concluimos que no se dieron mayores sobresaltos en el retorno a la democracia. Tal vez un imprevisto fuerte, un impacto, un shock, fue el asesinato del candidato Calderón Muñoz, Abdón Calderón Muñoz. Eso por supuesto que trajo alguna connotación, por cuanto se había dicho que involucrado se encontraba un exministro de gobierno, un ministro de gobierno entonces, un general del ejército, y no faltaba quienes decían, bueno, él no fue precisamente el autor intelectual, fue quien instrumentó el tema. No estoy haciendo una precisión respecto de quién ordenó asesinar al señor Calderón Muñoz, no. Estoy hablando en conjunto, en términos generales. Pero este pudo haber sido un sobresalto. Ustedes recuerdan la participación de algunos ciudadanos que eran identificados con los llamados Atalas, algún grupo universitario de esos reaccionarios. Hay algunos nombres que los tengo en la mente, pero que no vale la pena siquiera este momento citarlos. Los tengo porque se vivió el proceso. Diríamos que ese fue una especie de un sobresalto que digo que casi no existieron.
Este pudo haber sido un incidente. No hay duda, la Corte Suprema de Justicia de la dictadura, presidida entonces por un ciudadano conocido por todos, el doctor Gonzalo Carolis Martínez, quien incluso alguna vez hizo una declaración usando un adjetivo respecto de la justicia y dijo que la justicia era relativa. No analicemos siquiera dentro de qué contexto dijo eso, pero era un jurista famoso, guarandeño, y en los momentos en que él se hizo cargo de este ciudadano se hizo cargo de la Corte, lideró una reorganización total del Poder Judicial, pero siguió siendo institucionalmente la Corte Suprema de Justicia, las Cortes provinciales, los juzgados provinciales, los juzgados cantonales. Esas eran las instancias judiciales de la época, los juzgados de tránsito, los juzgados de inquilinato, del trabajo, en la parte administrativa, las inspectorías de trabajo. Lo que quiero decir es, recordando esto hasta con nombres, que las instituciones, pese a haber vivido una dictadura de 10 años, no fueron violentadas en sus bases institucionales. Había una Corte Suprema de Justicia, que era la última instancia donde terminaba la litis, un proceso, tenía fin un proceso. Hasta ahí llegábamos. La Corte Suprema, tercera instancia, última instancia, entraba en autoridad de cosa juzgada, una sentencia y a cumplirse, señor, punto. Diría yo que de todas maneras los mandatarios Roldós y Hurtado debieron haber observado con prolijidad, desde luego, con prolijidad, la reinstitucionalización para dar inicio a un gobierno que tenía que echar mano de una obra inicial de transición y enrumbar al país. Los legisladores en la época fueron elegidos en segunda vuelta, no fueron elegidos en primera vuelta. Yo recuerdo pues el binomio Roldós-Hurtado, estoy hablando en orden de los resultados, que fue el triunfador, Sixto Durán Ballén, José Icaza Roldós, participó el doctor Raúl Clemente Huerta, el binomio liberal, acompañado de el doctor Arsenio Vivanco Neira, la candidatura al señor René Mullet Mosquera, acompañado de un catedrático universitario, recuerdo el apellido Muñoz, el doctor, el economista Abdón Calderón Muñoz participó también por su movimiento, partido, Frente Radical Alfarista, acompañado del doctor Molina Montalvo, recuerdo, profesor universitario, la candidatura del MPD naciente se vio de alguna manera, no fue posible la inscripción de esa candidatura. Camilo Mena, un rector universitario con su binomio Jaime Hurtado González. Vean ustedes cómo el país se volcó democráticamente a participar. Yo creo que eso es rescatable. Pero hay un hecho que quiero recordarlo con ustedes. Muchos de los que me escuchan seguramente lo recuerdan y de mejor manera. La segunda vuelta, en la que se iban a elegir legisladores o representantes, se llamaban a la Cámara Nacional de Representantes por 5 años. La segunda vuelta, los binomios finalistas fueron Roldós, Hurtado, Sixto Icaza. Sixto Durán Ballén y Icaza. Recuerdo haber escuchado al presidente Durán Ballén, con quien me cupo el honor de tener una cordialísima relación, y en su gobierno de 1992-96 fui legislador y me cupo el honor de ser jefe de bancada del gobierno, de suerte que tuve muy buena relación con el presidente Durán Ballén. Pero quiero decirles una cosa. Parece que la dictadura, o algunos conmilitones de esos que visitan Palacio en las dictaduras, y no quiero ser momento injusto porque algunos están muertos
y me tocaría hablar de los muertos, pero de esos que se acercaban a las dictaduras, como asesores tras bastidores, varios, fundamentalmente una tendencia. Ustedes que son no intuitivos, sino que tienen buena memoria, coincidirán conmigo. Pero lo que quiero rescatar es una cosa. Se comentó que la segunda vuelta corrió riesgo porque evidentemente la corriente alrededor del binomio Roldós Hurtado era muy fuerte. Ustedes recuerdan que hubo una diferencia de 1 millón de votos. Y en las primeras medidas económicas del gobierno también a Roldós le dijeron que había 1 millón de arrepentidos en la Cámara Nacional de Representantes. Tentaron, dice la historia, varias veces a Sixto Durán Ballén, a no participar en la segunda vuelta. Habría sido terrible, porque eso evidentemente no daba lugar al proceso electoral de segunda vuelta. Había un abandono, si se quiere, y podía buscarse por ahí algún artificio que en cosas como estas pueden y de sobra haber los pensadores y librepensadores que aconsejan, y se prolongaba el proceso dictatorial, obviamente con otros personajes, con otros militares que decían, bueno, ¿por qué a ti 4 y a ustedes 3? ¿O por qué a ti 5 y a ustedes 4? Y bueno, yo por lo menos necesito 5 años para gobernar, pues, ¿no? Y para hacerle un bien al país, entre comillas estoy diciendo esto. Así que ese hecho hay que recordarlo como un punto bien importante, como también importante fue la participación, obviamente, de los triunfadores que entraron en un proceso democrático. El presidente Roldós, en el escaso periodo, por su fallecimiento repentino, dejó un legado importante. Yo no voy a ir ni me voy a embarcar en lo que dicen muchos de la excepcionalidad del personaje. Para mí es un hombre respetable como el que más. Pero en materia de derechos humanos dejó un punto de partida muy importante, la doctrina Roldós, que precisamente fue firmado en un evento protagonizado por él en favor de los derechos de las personas y de buscar camino libre para ir a la justicia internacional cuando se trata de una vulneración de derechos con los gobiernos abusivos. Eso, yo creo que eso fue algo espectacular que le debemos y lo recordamos con pasión. Luego de su fallecimiento, asumió el poder el presidente Hurtado. Ya pueden ustedes imaginarse, yo sí lo imagino, con la cantidad de rumores que se dieron en la época, debe haber sido muy difícil gobernar, y luego después vino una crisis por el fenómeno del Niño. Ustedes recuerdan los ríos en la vía desde Guayaquil a Machalas, el río 7, río Bonito, río Ruidoso, etcétera, el río Jubones, se fueron llevando todos los puentes. Terrible. Pero finalmente el presidente Hurtado terminó su periodo, convocó a elecciones y continuó el proceso. Yo quiero referirme a un hecho. Y en los próximos programas, por lo menos hasta terminar el mes de agosto, o a lo mejor usamos algunos minutos en los programas de septiembre, vamos a ir hablando de los gobiernos, de lo que recordamos, de lo que la memoria histórica nos permite decirlos, casi sin adjetivaciones, menos comentarios, solo narrando hechos que podría ser de alguna manera útil en esto que significa la democracia, porque digamos no de paso, sino digámoslos con firmeza. Si alguien dice que hay una posibilidad de que la sociedad se desenvuelva en forma ordenada y libre, la democracia, no existe otro modelo, no existe. Ya lo vivimos y llegaremos al correato, y ya lo vivimos, lo que significa la disminución de los espacios democráticos para una sociedad. He escuchado en estos días el tema del gobierno del presidente Hurtado hablar de la sucretización. Y claro, es un tema de fácil distorsión, pues, porque en los discursos en balcón, en los discursos en tarima,
en los discursos de candidatos. Yo no acostumbro mucho a decir en los discursos políticos para hacer la política algo así como un concepto que merece ser tratado en términos despectivos. No, por ahí algún ministro de repente lo convocan al Congreso o a la Asamblea y dice, no, ese es un asunto político. No, es que precisamente pues, la facultad privativa y exclusiva de políticamente dar un tratamiento de la actitud y conducta de los servidores públicos, dígase con características, con jerarquía de ministro de Estado, es precisamente pues, el escenario político. Ese es juicio político. Solo a Correa se le ocurrió y a su banda hacer de la Asamblea una especie de comisaría para que vayan con pruebas y con un dedo, con una pierna, acusado que alguien le han sacado el dedo a la pierna. Cosas medias esquizofrénicas en la política esta que pretendieron implantar, de la que estamos saliendo. En síntesis, si cometo un error, siempre digo, pues, un error. Y si estoy diciendo algo que no se ajusta a la verdad, pues, bueno, la gente tiene la discrecionalidad de discernir y decir, este está hablando cualquier cosa. La sucretización no fue otra cosa que el honrar deudas del sector empresarial que contrajo con el exterior, con bancos estadounidenses en dólares. La crisis, si yo soy bananero, si pido 10 millones de dólares y se me lleva al río las bananeras y tengo 2,000 empleados y me cobran en el exterior, obviamente había una garantía para esos endeudamientos. El Banco Central no tenía dólares. Sí, pues no tenía dólares, porque si el Banco Central se dedicaba a acaparar los dólares, provocaba otro problema en el mercado y en el tipo de cambio, pues y en la libre circulación de nuestra moneda, que en ese momento era el sucre. Y lo que hicieron es, en el gobierno del doctor Hurtado, por lo que se lee históricamente, por lo que está en los procesos, por lo que está en los reportes del Banco Central, muy bien, el Banco Central asumió la deuda, pagó esos dólares y les cobró a los empresarios en sucres. Sí, pero el equivalente al tipo de cambio en sucres, más lo que significaba esa fluctuación por la diferencia entre dólar y sucre cuando se deprecia la moneda nuestra, etc. Fue una crítica, recuerdo, desde la oposición en el Congreso. Oposición, pues. Legisladores entendidos, enterados, asesorados. Obviamente con una carga de interés electoral. Debe haber habido más de un exceso. Lo único que quiero decir es que esa instancia a la que llegó el gobierno del doctor Hurtado, de alguna manera, fue un poco como que certificada como un acto de Estado, porque el gobierno que vino luego mantuvo el tema de la sucretización, o sea, de honrar la deuda, con una diferencia, que determinó una cantidad fija, porque en el gobierno del presidente Hurtado era de acuerdo a lo que se movía en el mercado, el dólar versus el sucre o el sucre versus el dólar. Es decir, si hoy estaba pagando 2 y había una devaluación, una apreciación del dólar, es obvio que mañana podía pagar o debía pagar 1.5. Ese es un tema de los que se habló tanto, pero que definitivamente en tratándose de una política de Estado hay que entender que los gobiernos están obligados a salir, pero con todas las fuerzas y la contundencia y la inteligencia y la decisión de lo que significa proteger el bien común. El bien común no estaba circunscrito a los intereses empresariales. De lo que podemos entender, el bien común estaba fundamentalmente orientado a proteger una de las obligaciones que tiene el Estado,
proteger la posibilidad de la gente de tener acceso al trabajo, al empleo, a tener la opción de devengar un sueldo para poder mantenerse y mantener a su equipo, a su familia, etcétera, formarlo, curarlo, educarlo, todo, pues. Así que las políticas, y voy a dar un salto a otro de los temas que fue criticado y que Correa precisamente criticaba en su forma de ser, con sus condiciones ínfimas de comprensión, la dolarización. La dolarización fue una especie de salvación. ¿Qué habría sido del Ecuador si no llegábamos a la dolarización? Previo a esto, pues hubo una crisis bancaria. Por supuesto, la gente depositaba menos, la gente sacaba sus depósitos, el tipo de cambio se disparaba. Yo recuerdo un día, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, el dólar se disparó de 12 a 22 o a 20. Era impresionante. Eso no se generó en el Ecuador, pues. Hubo una crisis en la región. El petróleo estaba a $6 el barril. Yo ni de lejos tuve relación con el gobierno del doctor Maguad, en lo absoluto. Es más, yo apoyé la candidatura del abogado Álvaro Noboa. Pero esto es lo que ocurrió con el tema, que el feriado bancario, sí, el feriado bancario fue un trauma terrible. Yo le preguntaba algún día a un periodista que me entrevistaba, y me decía, es que el feriado bancario, claro, lo decía en el tono del correísmo, el feriado bancario es imperdonable. Y yo le preguntaba, ¿qué fue el feriado bancario? No, pues, cerraron los bancos. Sí, cerraron los bancos. ¿Y usted tenía plata en un banco? Sí, yo tenía 3,000 sucres, me dijo el periodista. Claro, un poco de abuso el mío. Yo era el entrevistado, él era el que preguntaba, pero recuerdo que en la entrevista le digo, ¿me permite unas 2 preguntas? Porque para alimentar este diálogo. Le digo, ¿usted tenía 3,000 sucres? Sí. ¿Y qué iba a hacer usted en las horas inmediatamente anteriores al cierre de los bancos? Y sacar mi plata, pues. Obvio. Yo no quiero referirme a esa medida en términos técnicos, que hablen los técnicos. Supongo nomás que el feriado lo que intentaron es evitar que la gente saque dinero y se produzca un efecto dominó y se vaya todo el sistema, se vaya abajo todo el sistema. Dice, pero nos quedamos con deudas, recuerdo que me dijo este amigo. Y yo le dije, a ver, si mal no recuerdo, el decreto del feriado implicaba de que por un año se congelaba también la opción de que los bancos, por la vía coactiva, ejecutiva, etcétera, le cobre sus deudas. Se congelaron también las deudas. Terrible. Fue un momento difícil. Pero, ¿qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen los mandatarios? ¿Qué hace un estadista? Toma decisiones. Pues. ¿Será que un estadista le encanta la guerra? Por ejemplo, ¿será que el arquitecto Sixto Durán Ballén, cuando dijo ni un paso atrás, era porque era un guerrerista? No, pues. Ni un paso atrás por un tema de dignidad. Y ese ni un paso atrás significó que se defendió y nuestros militares que en esa época estaban única y exclusivamente dedicados a sus labores castrenses y nada más, tuvimos un resultado, un resultado, debería decir bélico. A lo mejor es muy fuerte el tema. No perdimos la guerra. No permitimos en el combate perder un centímetro de terreno. En el combate, digo. Pero ese fue el punto de partida con los gobiernos que luego vinieron. El gobierno del señor Abdalá Bucaram, que hizo lo suyo en sus pocos días. El gobierno de Fabián Alarcón, que mantuvo contactos con el señor Fujimori en algún momento y ya se aproximaban las tropas, y luego Yamil Maguad, que hizo lo que los ecuatorianos deberíamos aplaudir siempre, lograr la firma de la paz. Quise no pasar del binomio Roldós-Hurtado.
y tuve que llegar por el tema de la paz al presidente Maguad. Pero sobre estos temas, por lo menos en los 2 o 3 semanas siguientes, vamos a tratar algunos asuntos que de alguna manera en el tiempo han quedado marcados para la historia. Qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.